Saludos y muchas bendiciones a todos, queridos hermanos y hermanas que me escuchan por este medio. Les doy la bienvenida a este espacio informativo de podcast. Les saluda Alex Mejía, pastor del Inter Global. Estamos bajo la cobertura de nuestra apóstol y licenciada Rita Cabezas, Francisco Jiménez y Carla Olsen. En esta ocasión quiero nombrar este podcast Propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito con el que usted viene a este ministerio de liberación? Nosotros como Interglobal tenemos un propósito y nuestro propósito es preparar ministros responsables que aprendan a dar batalla contra el reino de las tinieblas. Y para esto, queridos hermanos, es necesario prepararse académicamente, hacer teología sobre todo lo que es este ministerio de liberación. Nuestro Señor Jesucristo, como dice la licenciada Rita Cabezas en su libro Curso de Liberación, tema introductorio, el Señor Jesús no era un sacademonios. Él responsabilizaba a cada una de las personas que liberaba para que no pecaran más. Les enseñaba y les decía, no pequen más. Aquí hay le voy a compartir, hay muchas historias, pero por causa de tiempo yo voy a compartir dos de ellas y voy a dar las citas bíblicas. Usted puede leerla con más detenimiento en sus casas. Y una de las historias que quiero compartir se encuentra en Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. Este es el paralítico de Betesda, que se encontraba en Betesda. Entonces sabemos la historia, ¿verdad? El Señor llega y le pregunta, ¿quiere ser sano? Lo sana. Entonces pasa el tiempo y en el versículo 14 del capítulo 5, usted va a leer que el Señor lo encuentra en la sinagoga y le dice, y aquí viene lo interesante de cuando yo dije que el Señor responsabilizaba a cada uno de los que liberaba. Porque le dice ahí en el versículo 14, le dice, mira, fuiste sanado de una gran enfermedad, no peques más. Le dice, no sea que algo peor te sobrevenga. En otras palabras, lo que el Señor decía era, si nosotros volvemos al pecado, entonces los demonios que fueron expulsados de los cuerpos, ellos pueden regresar. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Ya vamos a profundizar un poquito más en ello en la siguiente historia. También en Juan capítulo 7, versículo 53 al capítulo 8, versículo 11, usted va a encontrar la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y Jesús le vuelve a decir las mismas palabras que le dijo al paralítico, al que era paralítico en Betesda, y le dijo, vete y no peques más. En la historia, usted la va a leer y bueno, dice, verá que trajeron a esta mujer frente al Señor y la querían apedrear por causa de adulterio. El Señor dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cuando todos se fueron, entonces el Señor la levanta y le dice, no te condenó nadie, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, ¿qué nos está haciendo? ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo en esta palabra, ¿verdad? En esta escritura? Él quiere que cada uno de nosotros seamos responsables y que no pequemos más. Si ya Él nos perdonó, entonces
Si ya Él nos liberó, entonces no debemos de pecar más. Y aquí vamos a explicar un poco más el por qué, la razón de por qué el Señor decía no peques más. Y Él enseñó esto aquí en Mateo 43 al 45. Encontramos que Jesús enseña en esta escritura y dice lo siguiente. Ahí usted lo va a leer con más detenimiento, pero dice que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, dice que anda en lugares secos. Y como no encuentra descanso, entonces dice, voy a regresar a mi casa de donde salí. Y regresando dice que la encuentra adornada, la encuentra vacía. Entonces dice, va y trae con él a 7 espíritus que son peores que el que habían sacado de ese cuerpo, de esa persona. Entonces, por ende, a esto se refiere el Señor Jesucristo cuando dice, no peques más. Porque si había un espíritu, cuando se sacó ese espíritu, era solo uno, entonces cuando vuelve a caer en pecado, entonces dice que ese uno trae a 7 más y entonces ahora tiene 8 la persona. Entonces, por ende, el estado de la persona es peor que como estaba al principio. Entonces, por esta palabra, ¿verdad?, nos es necesario prepararnos y saber y conocer toda esta enseñanza que el Señor dio sobre no pecar más para que nada peor nos suceda. Y si usted me pregunta, bueno, ¿cómo nos preparamos? Aparte de leer la Biblia, ¿cómo nos preparamos? Pues lo invito, hago un paréntesis aquí, lo invito a inscribirse a la Escuela de Liberación de Rita Cabezas, que comienza ahora en enero. Y aquí va a tener todas las herramientas que necesitamos, herramientas teológicas que necesitamos para fundamentar todo el estudio de la liberación. Y los dejo para ir cerrando, los dejo aquí con esa pregunta que hice al principio. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito cuando vino a este ministerio o escuchó de este ministerio de Rita Cabezas y dijo, yo siento ese llamado? Dios quiera que sea como dice Isaías 61:1, que su propósito sea esta escritura que dijo, que escribió Isaías en el capítulo 61, versículo 1, y que la confirmó y que la cumplió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en la sinagoga, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Señor quiera pues que este sea su propósito como lo es el nuestro, el interglobal. El Señor le continúe bendiciendo y por favor estudie estas historias del paralítico, la de la mujer que fue sorprendida en adulterio, para que tengamos un poquito más de entendimiento y pensemos en el propósito que tenemos al llegar hasta este ministerio. Que el Señor continúe bendiciéndole y será hasta la próxima. Bendiciones